Hola Silvia, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Silvia, estoy emocionada. Sí. Agradezco, pero no es para tanto. Sí, viste, pero ese encuentro que una hace con la creadora de la obra es muy particular. Vos me has llevado por muchos lugares, emociones, sensaciones y ahora tenerte acá, sí. La verdad estoy emocionada. Vos disculpá, Me da mucha alegría, me da pudor, ciertamente. la idea un poco, Silvia, es que podamos charlar así, relajadas y distendidas, y también jugar un poquito. Hoy, en este mes tan particular, vamos a celebrar el mes de la mujer. Tenemos todo el placer de tener como invitada a Silvia Miguel, escritora, investigadora, ha participado en congresos internacionales de literatura, historia y género sobre un tema que la apasiona: el cruce entre la ficción y la historia, y la participación de las mujeres que tuvieron que ver con la emancipación de los pueblos latinoamericanos. Entre sus libros se destacan Lupe, con el que obtuvo el premio Ricardo Rojas, Ana y el Virrey, Anita Gorostiaga, Isabel II y otros. Ha dictado conferencias, talleres y seminarios en universidades de Argentina y de Colombia. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vivianas? Las dos Vivianas, ¿cómo les va? Es un gusto para nosotras poder tener la oportunidad de conversar con vos y te lo agradecemos mucho porque tenemos como una doble celebración al hablar con vos, no solo de hablar con una mujer escritora, investigadora, sino además que aborda las mujeres. En este mes de marzo, donde vamos a estar homenajeando a las mujeres a través de distintas actividades, realmente nos dio un placer muy grande poder dar con vos y que aceptes nuestra invitación. Entonces te lo agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, porque siempre es bueno que lectores se comuniquen con autores, ¿no? Pero justamente en este momento que estamos todos tan aislados, tan solos, digamos, la verdad que da mucha alegría saber que hay alguien que nos lee o que nos leyó y que se interesa por saber un poquito más de lo que hacemos. Silvia, ya que introdujiste el tema de la pandemia, contanos un poquito cómo lo viviste. Al principio era como hasta como divertido, ¿no? Porque bueno, yo no soy de salir demasiado además, pero en realidad me costó mucho y me está costando mucho concentrarme. No estoy pudiendo leer, por ejemplo, apenas investigar alguna cosa. Si bien escribí un libro para chicos en este tiempo, la verdad me está costando mucho, supongo que a todos nos está costando concentrarnos. Hay mucho bombardeo de información, mucha angustia, mucha incertidumbre, no es fácil. Precisamente también a nosotras nos ha pasado a nuestros niveles, ¿no? Con nuestras vidas y con nuestras cosas, más o menos lo mismo que a vos, y a partir de eso empezamos a pensar, bueno, qué podíamos hacer para no quedarnos solamente con eso, ¿no? Y a partir de ahí tomamos la decisión de empezar con Vivitas Historiando, y bueno, aquí estamos. ¿Cómo fue ese enamoramiento por la historia en tu vida? ¿Cuándo llegó? ¿De qué manera? Por ejemplo, recuerdo un profesor de secundaria de historia que nos contaba los chimentos de la historia, ¿no? Que en ese momento no era común. Y después, más o menos a los 40, dije, bueno, a ver qué me quedó pendiente, qué quería hacer, porque me separé del papá de los chicos, que también suele ser un despertar a la escritura. Disparador. Bueno, empecé a hacer un taller con Dalmiro Sáenz y empecé a escribir una novela que en realidad era como un ejercicio de taller, no era nada histórico. En un momento, a raíz de algo personal que me pasó, recordé la historia de María Guadalupe Cuenca, porque había un tema musical que escribió Félix Luna. Y bueno, cuando le conté a Dalmiro Sáenz esa historia, me dijo, bueno, investigá, buscalo a Félix Luna y que te diga de dónde él sacó información. Y bueno, y así empecé. Otra de las preguntas que nos fuimos haciendo con Vivi es ¿por qué elegiste contar historias de mujeres y con qué obra sentiste que debías continuar por ahí? Con lo de Lupe fue una cuestión afectiva porque
porque recordé que ella había escrito esas cartas cuando Moreno estaba muerto, sin saber, y todo eso me conmovió porque a mí me estaba pasando algo parecido con una persona que yo había perdido de vista y que yo reclamaba atención y resulta que estaba muerto. Cuando fui investigando lo de Lupe me aparece La Perichona. Creo que en realidad el personaje que a mí siempre me movió un poco, ese enamoramiento de la historia de las mujeres, fue cuando vi Camila, la película. Porque en Camila aparece La Perichona y yo me había quedado no con Camila, sino con ese personaje. Yo decía, ay, yo quiero investigar a ver qué fue de la vida. Bueno, investigando lo de Lupe, me fueron apareciendo las mujeres que me iban interesando. Ahora, si yo elegí por ser mujeres, no sé. En realidad fueron pocos años y de escritura muy vertiginosa. Igual son personajes muy atrayentes, ¿no? Porque vos a Lupe en el libro la describís como una mujer muy bella, una mujer muy inteligente, a pesar de ser jovencita, muy jovencita, porque Mariano Moreno le llevaba muchos años de edad, ¿no? Quizás esto que vos en algún momento mencionás, que ella cuando entraba a un lugar era como la que se llevaba todas las miradas, Lupe, ¿no? No, esa era La Perichona. Ah, mira, yo lo recuerdo por Lupe. La que provocaba eso, en realidad, aún en la historia, es La Perichona. Estamos hablando de la abuela de Camila Gorman, ¿no es cierto? La Perichona es la abuela de Camilo Gorman. La idea era esa, ¿no? En Lupe contar la historia de la Revolución de Mayo vista desde el punto de vista de los criollos. Y Ana y el Virrey, la historia de la Revolución de Mayo contada del lado de los europeos. Las dos veredas. Los dos lados de la grieta. Vamos a ir pasando imágenes. Nos gustaría que nos cuentes brevemente de la obra que vos quieras, algo característico de ese libro, el momento en que lo escribís. En realidad sí, son distintas etapas también mías, ¿no? Cuando empecé a escribir, empecé con Lupe, a los 2, 3 años, empecé a escribir sobre Manuela Sáenz. Digamos que siento que es el libro que más tiene su backstage, porque me llevó a vivir en Colombia, me volví a casar, cuando pude investigar allá in situ a Bolívar y todo ese mundo, en realidad creo que es más lo que yo gané escribiendo el libro que la historia en sí, porque ya les digo, me llevó a conocer Colombia, viajé mucho, como que descubrí más la historia de Latinoamérica, así que puedo decir que además es un libro que me cambió a mí. Y sobre la baronesa del tango, ¿qué nos podés contar? Ella se consideraba cubana porque había nacido en Cádiz. En ese momento todavía Cuba era española, entonces ella decía que era cubana. En la primera revolución, digamos, o movida por la independencia, se tienen que ir de Cuba y llega a Buenos Aires en 1868, que es el año que muere Mariquita Thompson. En realidad es una relación que yo hago porque la casa de esta gente parece ser que era una casa donde se juntaban mucho los políticos, los músicos. Bueno, hay mucha actividad política y social que yo me imagino que debe haber sido la gente que quedó desbandada después de que se perdió el Salón de Mariquita. Ella murió en 1944, creo, o sea, vivió muchos años y alcancé a conocer a uno de los bisnietos. Pero como era así una familia muy, muy aristocráticos y ella era concertista de piano, muy conocida, había dado de chiquita conciertos en distintas partes del mundo, pero a partir del 1900 tiene una orquesta de tango, es de las primeras compositoras y músicas de tango, entonces eso para su familia era una vergüenza. Entonces me contaba el bisnieto que cuando falleció, casi toda su documentación, todo lo quemaron, porque seguía siendo vergonzante que la mamita Eloísa, como le decían, le gustaba el tango. Silvia, hay algo que tenía ganas de preguntarte antes de que pasemos a otra instancia, una instancia más lúdica, vamos a decir así. En uno de los libros, específicamente en el de Ana y el Virrey, con La Perichona, hay momentos de mucha pasión, ¿no? Cuando ella a caballo recorriendo esas distancias se iba a verlo a él, y esos encuentros de ellos con tanta pasión. ¿Eso también lo encontraste en algún documento o eso es parte de la magia de la escritora? La forma, la recreación obviamente es mía. Bueno, eran dos personajes también muy fuertes, digamos, no se veía bien ese enamoramiento, esa pareja, porque él, a pesar de que él era viudo 2 veces
si ella ya estaba sola, porque el marido se había ido, había desaparecido, o sea que hoy sería una relación normal, pero en aquel momento no era así. Y por otro lado eran así como muy desfachatados, de mostrarse mucho. Eso era real, los personajes eran así, pero bueno, yo tenía que crear las situaciones. Era un personaje igual que el de Manuela, ¿no? Son personajes, los dos son personajes muy fuertes, muy, muy libres, muy de moverse a su santa voluntad, no importa el momento en que les tocó vivir, ¿no? Manuela igual, Manuela también, muy desfachatada, muy, muy libre, muy andar a su aire y sin importarle, sin prejuicios, digamos. Sí, además, yo que soy una apasionada de la historia de Manuela, era un momento en la historia donde las casaban muy jovencitas con hombres con los que no se querían casar. Entonces, algunos historiadores cuentan que era muy común que sucediera que a una determinada hora del día, sobre todo a la noche, nochecita, se generaban encuentros, ¿no? Entre esos hombres y mujeres con los que sí había conexión y querían estar. Pensemos de un momento de la historia donde las casaban a los 14 años, 15 años. Y además que en su mayoría estas mujeres se quedaban solas también. Por eso vuelvo a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Son mujeres que han pasado de alguna manera a la historia. ¿Por qué? Porque han estado cerca de algún hombre importante. Entonces estaban en las revoluciones del momento. Tenían que ser muy fuertes porque se tenían que hacer cargo de su casa, de sus hijos, de todo lo que sus maridos no se podían hacer cargo, ¿no? Absolutamente. Y qué difícil. Y bueno, ahora de la mano de mi amiga Vivi te vamos a proponer un juego. Si tuviéramos que pensar en una biblioteca tuya, que vos fueras armándola, en el estante de las escritoras, puede ser de acá de Argentina, pueden ser latinoamericanas, pueden ser del resto del mundo. ¿Cuáles no podrían faltar? Para empezar, Marguerite Duras. ¡Apá! Esa es la primera para mí. Flora Tristán, Juana Manso, todo lo que a mí se me va a ocurrir tiene más que ver con la historia, ¿no? Y curiosamente tengo que reconocer que a pesar de escribir mucho sobre mujeres, he leído más hombres que mujeres. En un estante que fuera de géneros preferidos, como lectora estamos hablando en este caso, ¿qué géneros estarían en ese estante? Yo leo mucho ensayo, soy muy desordenada para leer, porque busco investigar, entonces a veces necesito cosas que tengan que ver con un ensayo, no necesariamente histórico. Y después mucho la poesía también, ¿no? De la poesía soy muy ladrona de por ahí de palabras. Por ejemplo, una de las cosas que trabajé cuando escribía el libro de la Perichona, el de Lupe. Yo hacía mucho eso de abrir un libro cualquiera de la biblioteca y sacar una frase, una palabra, algo que me inspirara. Y en ese momento lo hice así varias veces tengo una colección de las Mil y una Noche, sacaba alguna palabra o alguna frase o me inspiraba, por ejemplo, la puse a Lupe en un momento que está leyendo qué podía leer y bueno, la puse a leer las Mil y una Noche. ¿Y en el estante de tus libros preferidos? Tengo algunos de Cristeva, algunos de Marguerite Duras, los tengo todos. Para terminar este primer juego de la biblioteca, si tuviéramos que hablar del libro que va a contar la historia de Sylvia Miggins. Tengo algo que voy escribiendo, tiene cosas mías, experiencias, cosas que he vivido, está escrito no como diario, contando situaciones que algunas las pongo en primera persona y otras las cuento en tercera persona, ¿no? ¿Sería autobiográfico? No necesariamente, no, pero bueno, hay que ver si alguna vez lo termino. De hecho, lo había empezado de una manera muy graciosa, porque lo había empezado de una manera contando una situación que está ya totalmente pasada de la historia. Y entonces cuando ahora lo releo digo, no, pero yo no puedo empezar esto de esta manera. Por algo no lo puedo terminar de resolver, porque evidentemente ese podría contar mi historia, pero no lo estoy contando. ¿Quién te gustaría que escribiera el prólogo de ese libro? Y la persona que me gustaría que lo escribiera ya no está, que es Dalmiro Sáenz, porque él fue el que me despertó en la escritura, entonces podría ser él. Después la que fue mi primera editora, Diana París, que además es una gran amiga. Vivi, ¿querés ir con el segundo juego? ¿Cómo no? Volviendo un poco ahora a ellas, a todas ellas que mencionábamos antes. Vamos a imaginar, Silvia, que las invitas a una tertulia.
a Lupe, a la Perichona, a Juana, a Manuela, es jugar con la imaginación. ¿Mate o café con ellas? Y no, en esa época, chocolate. ¿Qué crees? ¿Que hablarían de hombres, de sexo o solo de política? Y hablar de política en ese momento era hablar de los hombres, ¿no? Pero a estas que me nombrás las veo más hablando de sus intrigas políticas, porque ellas tenían mucho que ver en ese juego perverso de la política. Y además pensar que era gente que estaban todas relacionadas con personajes que tenían que ver con la independencia, ¿no? Entonces, Exacto. la de la discordia ahí sería Anita Gorostiaga, pero ellas más o menos tenían las mismas ideas, ¿no? ¿Quiénes estarían, Silvia, con vos en esa tertulia? Y bueno, Manuela, Anita Perichón, porque Elisa Brown ya es un poquito posterior. No importa, podés agregar, podés invitar a las chicas de distintas épocas. A Eva Perón, me gustaría sentarme a conversar con Eva. Hay un prólogo que hizo Miguel Bonazo en una biografía sobre Manuela Sáenz, donde compara el personaje de Manuela con el personaje de Eva. Y yo en un momento había hecho un escrito para una charla que di, donde también las comparaba un poco porque las dos eran hijas de padres no nombrados, o sea que habían sido rechazadas por su papá. Bueno, habían tenido como una vida medio parecida, ¿no? Y eran mujeres muy, muy duras, ¿no? Muy de armas tomar, las dos armas me refiero todo tipo de armas, no armas de fuego. Pero yo creo que eso también ahí quizás fue el origen de muchas otras cosas, ¿no? Esas situaciones que ellas vivieron. Sin duda esto de haber sido rechazadas, juzgadas, despreciadas en la sociedad generó en ellas, germinó en ellas este sentimiento de luchar a pesar de y defender sus convicciones, Sí, sino en lo que ellas creían, ¿no? sí, además, bueno, fundamentalmente en defensa propia, ¿no? O Exacto. en una cuestión de identidad, de dónde ubicarse, cómo, quién sos. Y curiosamente, ahora que lo estamos hablando, me salta que, bueno, que Flora Tristán, que estoy trabajando ahora con ella, y es exactamente lo mismo, ¿no? Es un personaje que se pasa buena parte de su vida tratando de ubicarse en la sociedad porque quedó huérfana de padre muy chiquita. Inclusive hay algunas versiones que se dice que en realidad no era hija de Mariano Tristán, sino de Bolívar, porque Bolívar era muy amigo de sus padres, y cuando muere su padre, bueno, Bolívar ya había desaparecido también de Francia, ella se queda sola con la madre era bastante especial también, la cuestión es que ella, bueno, viven en la pobreza y en determinado momento se traslada hasta Perú a buscar a su tío para que le reconozca la herencia del padre, y el tío no la reconoce, le dice que sí, que se da cuenta que es sobrina suya porque es igual a su hermano, pero que sus padres no estaban casados, y o sea que no le correspondía herencia. O sea que ahí también hay una búsqueda de identidad y un gran resentimiento porque, bueno, no saben cómo ubicarse en la vida, ¿no? Absolutamente. Continuando con esto de jugar a imaginar que en esa tertulia hubieran invitado a algún hombre y a quién crees que podrían haber invitado. No, no creo que hubieran invitado a nadie. Que se hubiera aparecido de pronto, no sé, No, que pero ellas las hayan invitado a decir, bueno, este hombre puede estar en esta tertulia. Si no, en todo caso, pasaríamos a la siguiente pregunta. ¿Algún hombre crees que las pasaría a buscar a algunas de ellas por esa tertulia? y vos imaginate, Liniers, no creo. Moreno, tampoco. ¿Simón, crees que no la hubiera pasado a buscar? No, Simón era más díscolo que los demás. Quizá algún amigo, por ejemplo, José Mármol, que era tan amigo de Juana Manso y por ahí de Mariquita Thompson, de ese tipo de gente, ¿no? Estoy imaginando esa tertulia con todas esas mujeres tan duras, tan valiosas, y no me imagino un hombre ahí. Reunión de chicas y nada más, y después cada una. Porque además, bueno, tendría que ser un hombre muy especial, porque en general era al revés, las mujeres no tenían mucho, es decir, yo la puse, por ejemplo, a la Perichona colándose en reuniones de políticos, y a Lupe también en determinado momento, pero no me lo imagino al revés. Contanos un poquito de las imágenes, Silvia.
Bueno, la primera me la sacó un amigo cubano en su casa, que era justamente para un libro, una casa donde yo, cuando él y su pareja se iban a pasear, yo me quedaba cuidando la casa y elegí ese lugar porque está el Che detrás. Y yo decía que era un buen respaldo. La foto del medio, que estoy con María Rosa Lojo, eso es una charla que dimos en el Museo Fernández Blanco, también con Mabel Pagano, que no está en la foto, pero está al ladito, que fue un momento muy lindo también, ese lugar es hermoso, y bueno, y hablamos las tres, cada una de sus libros. Después la otra foto es en Colombia, pasé unos días muy lindos porque fui a casa de unas amigas, y bueno, me llevaban a pasear siempre que podían. La nota que escribió Dalmiro sobre el libro. Después la foto de la derecha es en Bogotá, en el Teatro de la Candelaria, que me invitaron a dar una charla sobre Manuela Sáenz, y le invitaron a Manuela Sáenz, porque esa estatua es una estatua que hizo no me acuerdo el nombre de la escultora, que la hicieron, es como papel maché, muy trabajado, o sea, es una cosa sencilla, ¿no? Y la habían presentado, la señora del pelo colorado es Patricia Ariza, que es la directora del teatro, es una mujer muy valiosa, que hacía unos años habían hecho un homenaje, hicieron como una reunión, una marcha, qué sé yo, en la Plaza de Bolívar, y la emplazaron a Manuela al lado de Simón Bolívar, porque bueno, se merecía estar al lado de Simón Bolívar, y llegó la policía, y la sacó corriendo a todas y se llevó la cultura, que yo decía, bueno, 200 años pasaron y siguen teniendo los mismos prejuicios. Entonces, bueno, ellas recuperaron la escultura y la tienen ahí en el teatro. ¿Aquí? Y bueno, acá también la de la derecha es en la Plaza de Bolívar, creo que era un 1 de mayo, se conmemora mucho el 1 de mayo allá, a pesar de que siempre tiene gobiernos de ultraderecha. Y la foto que está en el fondo, ese es el Palacio de Gobierno, la foto que está en el fondo es de Eliezer Gaitán, que es un líder político que lo mataron en 1848, que cambió ahí como la historia de Colombia en ese momento. Y la de la izquierda es en Colonia, que me había invitado a pasar unos días esta editora que les comenté, Diana París, que bueno, ahí sí estoy con cara de felicidad completa. Y esa, bueno, fue una nota que me hicieron no me acuerdo si de Clarín o de Nación, y sacaron esa foto ahí. Estás radiante en esa foto. Sí. Silvia, como nos queda poquito y no queremos ocuparte más tiempo, lo que queremos decirte de corazón es muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por la posibilidad y porque a través tuyo queríamos homenajear a las mujeres en el mes de la mujer. Así bueno, que muchas gracias, realmente me dio mucha alegría y lo disfruté, y bueno, que se repita, en algún momento hablamos de alguna otra cosa, cuando quieran. ¿Cómo que no? absolutamente. En algún momento empezamos a hacer radio, así que seguramente si lo podemos concretar estaremos haciendo también una nota por radio. Muchas gracias, Silvia. Muy Gracias, Vivis, a las dos. Abrazo inmenso y feliz Día de la Mujer. Igualmente, que lo pasen muy lindo y bueno, que nos ayude a reflexionar otra vez más sobre por qué es el Día de la Mujer que se conmemora. Bueno. Gracias, linda, que estés muy bien. Un beso, chicas.